En una Roma poderosa y agitada, donde el imperio se extendía desde las arenas del desierto africano hasta los bosques de Germania, nació un niño destinado a reinar, no solo con la espada, sino con la mente y el alma. Su nombre fue Marco Aurelio, recordado por la historia como uno de los más sabios emperadores que jamás gobernaron. Su legado no se forjó en las conquistas ni en la gloria militar, sino en la batalla más profunda, la del carácter, la razón y la virtud. Antes de convertirse en uno de los emperadores más sabios y reverenciados de la historia de Roma, Marco Aurelio fue un niño marcado por la solemnidad, criado entre privilegios y tragedias, honores inesperados y presagios divinos. Pero hubo un momento insólito y casi olvidado por la historia en que todo cambió. Una corona cayó del cielo y eso lo cambió todo. ¿Casualidad o destino? Descubre cómo ese instante, aparentemente trivial, marcó el inicio del camino que lo llevaría al trono del imperio más poderoso del mundo. Marco Aurelio nació el 26 de abril del año 121 después de Cristo, en la majestuosa ciudad de Roma, en el seno de una de las familias más ilustres de la aristocracia senatorial. Su nombre completo al nacer fue Marcus Annius Verus, en honor a su padre y su linaje. Su familia pertenecía a la élite romana. Eran hispano-romanos, procedentes de la región de Hispania Baética, la actual Andalucía, y durante generaciones habían ocupado cargos de gran relevancia en el gobierno del imperio. Su abuelo, también llamado Marcus Annius Verus, había sido 3 veces cónsul, un honor reservado solo para los hombres más influyentes y respetados del Estado. El joven Marco, desde la cuna, respiró la dignidad y el deber de una casa patricia. Fue criado en la domus familiar del Monte Celio, una de las 7 colinas de Roma, entre mármoles, pergaminos y la solemne expectativa de que algún día serviría al imperio. Pero su niñez no estuvo exenta de sombras. Su padre murió cuando Marco tenía apenas 3 años. Este hecho marcó profundamente su infancia. Aunque el recuerdo de su padre quedó difuso, su figura se volvió idealizada, un ejemplo de virtud y nobleza que lo acompañaría siempre. Fue entonces su madre, Domitia Lucilla, quien lo educó con firmeza, cariño y un profundo sentido moral. Ella misma era una mujer culta y poderosa, heredera de una gran fortuna proveniente de canteras de mármol y perteneciente también a una de las familias más distinguidas de Roma. Marco creció rodeado de valores tradicionales: disciplina, austeridad, respeto por la ley y devoción por los dioses. Pero también tuvo acceso a la mejor educación que Roma podía ofrecer. Desde muy joven fue observado con atención por figuras clave del poder imperial, entre ellos el emperador Adriano. Adriano, hombre de gustos refinados y espíritu griego, quedó impresionado por la inteligencia precoz del niño. Lo apodó Verissimus, el más verdadero. Un apelativo que con el tiempo
se convertiría en una especie de destino. Desde los primeros años, el joven Marco Aurelio no era solo un aristócrata más. Había en él una gravedad, una profundidad inusual. Como si, desde la infancia, llevara sobre sus hombros no solo el peso de su linaje, sino también el de una misión más grande, la de vivir conforme a la razón y la virtud. Tras la muerte prematura de su padre, Marco Aurelio fue criado bajo la atenta mirada de su madre, Domitia Lucilla, y de su abuelo paterno, Marcus Annius Verus, quien se convirtió en una figura clave en su formación temprana. Ambos representaban los dos pilares sobre los que se asentaría su carácter: la severa virtud republicana y la inteligencia culta y generosa. Domicia Lucilla no solo era una mujer rica, sino también culta y piadosa. Su influencia marcó profundamente el espíritu de Marcus. Le inculcó el respeto por la tradición, el amor por el estudio y un sentido de equilibrio que lo acompañaría por el resto de su vida. Ella lo educó no como a un joven privilegiado, sino como a un futuro servidor de Roma. El joven Marco se mostró desde muy pronto distinto a los demás niños de su clase. Mientras otros se distraían con juegos y espectáculos, él se sentía atraído por el silencio, la lectura y la reflexión. Su inclinación natural hacia la filosofía ya comenzaba a revelarse. Su educación, sin embargo, no se limitó a lo intelectual. Fue instruido también en las disciplinas físicas que Roma valoraba, como la equitación, el uso de las armas, la natación y la resistencia al frío y al cansancio. Entre los primeros tutores que formaron su mente estuvo Diogneto, un filósofo peripatético, que despertó en él un interés profundo por el pensamiento helénico. Diogneto le enseñó no solo lógica y retórica, sino también a despreciar el lujo, a preferir la vida sobria y a buscar la verdad por encima de la apariencia. Bajo su guía, Marco comenzó a dormir en una simple estera, en lugar de una cama, como ejercicio de autodisciplina. Con el tiempo, se sumaron otros maestros notables: Junio Rústico, que lo introdujo en el estoicismo, y Apolonio de Calcedonia, un filósofo estoico, riguroso, que lo entrenó en la autodisciplina del pensamiento. También tuvo excelentes instructores en latín, griego y oratoria. Cada uno de ellos dejó en Marco una huella profunda que más tarde él mismo agradecería en sus meditaciones. A diferencia de muchos jóvenes aristócratas que tomaban la educación como un trámite para obtener poder, Marco Aurelio absorbía cada lección como si fuera sagrada. Desde su infancia, cultivó el hábito de escribir reflexiones personales, registrar pensamientos y vivir de acuerdo con lo aprendido. El joven Marco no solo era inteligente, era también profundamente consciente de su responsabilidad. Sabía que su linaje, su entorno y su educación no eran privilegios sin costo, eran, más bien, herramientas para servir a una vocación más alta, la de ser justo, sabio y útil a su comunidad. Mucho antes de vestir la púrpura imperial, Marco ya se estaba forjando como un emperador de espíritu, y en esa fragua silenciosa de su infancia se templó el carácter que un día, en medio de guerras y pandemias, sostendría con dignidad el destino de Roma.
Incluso, en sus primeros años, Marco Aurelio mostró una sensibilidad moral inusual. No era solo un joven brillante, sino alguien cuya conciencia parecía adelantada a su edad. Mientras otros muchachos de su clase social eran arrastrados por el ocio y la ostentación, Marco cultivaba una vida de contención, moderación y sentido del deber. Su naturaleza austera se manifestaba en pequeños gestos. Rechazaba las túnicas finas, prefería el pan sencillo a los banquetes y evitaba los espectáculos públicos. Dormía en el suelo por voluntad propia y se abstenía del vino y de los placeres que su posición le ofrecía sin medida. No era por afectación ni deseo de sobresalir, sino por un profundo convencimiento de que el alma debe dominar al cuerpo y no al revés. Esta ética temprana fue en gran parte moldeada por su cercanía al pensamiento estoico. Influenciado por maestros como Diogneto, Junio Rústico y Apolonio, Marco aprendió que la virtud, y no el placer ni la fama, era el verdadero bien. En su corazón empezaba a germinar la idea de que el mayor poder no es gobernar a otros, sino gobernarse a uno mismo. El joven Marco anotaba reflexiones en pequeños cuadernos, como si ya ensayara los pensamientos que décadas más tarde se convertirían en sus meditaciones. Escribía sobre la muerte, la fugacidad del tiempo, la importancia del deber y el valor de la razón sobre la emoción. No lo hacía por vanidad, sino como un ejercicio de autoconocimiento. Su sentido moral no era dogmático ni severo, sino profundamente humano. Buscaba comprender los errores ajenos antes que condenarlos y esforzarse por ser mejor él mismo antes que exigirlo de los demás. A pesar de su juventud, comprendía ya que el verdadero honor no proviene del reconocimiento externo, sino del alineamiento entre pensamiento, palabra y acción. Su conducta moral impresionaba incluso a los adultos de su tiempo. El emperador Adriano, que lo observaba con creciente interés, decía que Marco era más filósofo que muchacho, y lo consideraba un ejemplo viviente de lo que Roma debía aspirar a ser: sobria, justa, disciplinada, libre de corrupción. Así, en los silencios de su juventud, Marco Aurelio fue construyendo los cimientos de un alma firme, templada en la honestidad, la compasión y la razón. La grandeza no lo sorprendió, la estuvo preparando desde niño, con la moral como brújula y el pensamiento como espada. La inscripción de Marco Aurelio en la Orden de los Equités marcó un paso fundamental en su camino hacia la grandeza pública y el liderazgo. Los equités, o caballeros romanos, formaban una clase social y militar que ocupaba un lugar intermedio entre el Senado y la plebe, vinculada tanto al prestigio como al servicio activo del imperio. Este prestigioso cuerpo, cuya tradición se remontaba a los orígenes de Roma, estaba compuesto por hombres que combinaban riqueza, nobleza y un compromiso con el servicio público, ya fuera en la administración civil, el ejército o la diplomacia. Para un joven como Marco, ser admitido en esta orden significaba no solo reconocimiento social, sino también la posibilidad real de ejercer responsabilidades decisivas para el destino de Roma. La ceremonia de inscripción no era un mero trámite.
requirió la aprobación de destacados magistrados y la demostración de una vida ejemplar, tanto en valores como en comportamiento. Marco, con su ética estoica y sus primeras experiencias públicas, cumplía con creces estos requisitos. Al entrar en la orden de los equités, Marco Aurelio comenzó a asumir funciones oficiales, desarrollando habilidades administrativas y militares que más tarde le serían imprescindibles. Esta etapa le permitió familiarizarse con la complejidad del poder, las exigencias del gobierno y la necesidad de equilibrar la justicia con la prudencia. Además, su incorporación en la orden estrechó sus vínculos con las élites romanas, abriéndole puertas para futuras alianzas y apoyos políticos. La red de contactos que tejió durante este período sería clave en su eventual ascenso al trono imperial. Sin embargo, Marco nunca perdió su sentido del deber y la humildad que lo caracterizaban. Sabía que la verdadera nobleza no residía en el título, sino en el servicio desinteresado al pueblo y en la búsqueda constante de la virtud. Así, la inscripción en la Orden de los Equites fue mucho más que un paso social. Fue la confirmación del compromiso de Marco Aurelio con Roma y el primer peldaño firme hacia su destino como uno de los emperadores más sabios y justos de la historia. Desde temprana edad, Marco Aurelio fue introducido en el riguroso sistema educativo romano, diseñado para formar no solo a futuros ciudadanos, sino también a líderes con un profundo sentido del deber y la virtud. Entre los 7 y los 12 años, su educación formal fue estructurada y exigente, cimentando las bases de su sabiduría posterior. Durante estos años, Marco asistió a la Ludus, una escuela primaria, donde los niños romanos aprendían las primeras letras, la aritmética básica y la disciplina necesaria para enfrentar los retos de la vida pública. Aquí, la lectura y la escritura en latín eran fundamentales, pues eran las herramientas básicas para entender las leyes, la historia y la filosofía que constituían la esencia de Roma. El joven Marco mostró desde temprano una notable disciplina y una curiosidad insaciable. Sus tutores enfatizaron no solo la memorización y la repetición, sino también la comprensión profunda de los textos clásicos. Aprendió a valorar la retórica, el arte de expresarse con claridad y persuasión, habilidad indispensable para cualquier futuro orador y gobernante. En paralelo con el aprendizaje académico, Marco fue educado en valores estoicos, una filosofía que influiría decisivamente en su vida. La enseñanza de la moderación, la autodisciplina y la aceptación serena del destino fue parte integral de su formación, guiada por sus maestros y la propia influencia de su familia. Además, la educación física no fue descuidada. El entrenamiento en la equitación, el manejo de armas y la gimnasia fortalecía tanto el cuerpo como la mente, preparando a Marco para los desafíos militares y administrativos que le esperaban. A lo largo de estos años, también comenzó a familiarizarse con la historia romana y las leyendas fundacionales, entendiendo la importancia de la tradición y el legado de sus antepasados. Esto
consolidó en él un sentido de responsabilidad hacia la grandeza de Roma, un impulso que lo acompañaría durante toda su vida. Sin embargo, lo que más destacó en la educación de Marco fue la constante búsqueda de la virtud. No se trataba simplemente de adquirir conocimientos, sino de cultivar un carácter firme, justo y prudente, capaz de gobernar con sabiduría y equidad. Desde sus primeros años, Marco Aurelio fue expuesto a una atmósfera intelectual que despertó en él un profundo interés por la filosofía, un campo que moldearía su visión del mundo y su manera de gobernar. Las primeras influencias filosóficas comenzaron a sembrar en su mente las semillas de la reflexión y la búsqueda del sentido más allá de lo tangible. Una de las figuras clave en esta etapa fue su maestro Aneo Séneca, quien introdujo al joven Marco en los principios del estoicismo. Esta escuela de pensamiento, fundada en Grecia pero adaptada y enriquecida en Roma, enseñaba la importancia de la virtud, el autocontrol y la aceptación serena de las circunstancias externas. El estoicismo apelaba especialmente a la sensibilidad de Marco. La idea de que la felicidad no depende de factores externos, sino del dominio interno sobre nuestras pasiones y juicios, resonaba con su naturaleza reflexiva y su entorno familiar, que valoraba la disciplina y el deber. También fue influenciado por otras corrientes filosóficas presentes en Roma, como el platonismo y el epicureísmo, aunque éstas tuvieron un impacto menor en su formación inicial. Sin embargo, Marco mostró una inclinación natural hacia el pensamiento estoico, quizás porque éste ofrecía un marco práctico para enfrentar las dificultades de la vida pública y personal. En sus primeros años de formación, además, Marco tuvo acceso a las obras clásicas de grandes pensadores como Sócrates, Platón y Aristóteles. Estos textos, que su educación le permitió leer y estudiar, enriquecieron su mente y le enseñaron a cuestionar, analizar y buscar la verdad con rigor y humildad. Más allá de los textos y las enseñanzas formales, Marco comenzó a desarrollar un sentido ético que guiaba sus acciones y decisiones. Sus primeras lecturas y las conversaciones con sus maestros no solo llenaban su mente de ideas, sino que también forjaban su carácter, preparándolo para asumir responsabilidades mayores. Este contacto temprano con la filosofía no fue un simple aprendizaje académico. Fue una experiencia que despertó en Marco Aurelio un amor por la sabiduría y una comprensión profunda de la importancia de vivir de acuerdo con principios elevados, en armonía con la naturaleza y la razón. Así, en esta etapa crucial de su vida, el joven Marco empezó a forjar el espíritu estoico que lo acompañaría hasta su adultez y su reinado como emperador, convirtiéndolo en un ejemplo vivo de la filosofía aplicada al poder y a la vida cotidiana. A medida que Marco Aurelio fue creciendo, su formación no solo se centró en el ámbito intelectual y moral, sino que también comenzó a involucrarse en las responsabilidades propias de su estatus social y familiar. La iniciación pública marcó el inicio de su paso oficial hacia la vida política y social de Roma.
un proceso crucial para todo joven de la nobleza. Este periodo estuvo caracterizado por su participación en ceremonias y actos públicos, donde fue presentado ante la sociedad romana como un heredero digno de su linaje. Estas ceremonias eran una mezcla de protocolo, tradición y espectáculo político que buscaban consolidar la imagen del joven Marco como futuro líder. Durante estos años, la educación formal y filosófica se complementaba con la exposición directa a la administración pública, asistiendo a senadores y otros funcionarios en sus labores. De esta manera, Marco no solo aprendía teoría, sino que también comenzaba a entender la práctica del gobierno y la diplomacia. Uno de los eventos personales más significativos en esta etapa fue su compromiso matrimonial. Los esponsales con Annia Galeria Faustina, quien más tarde sería conocida como Faustina la Mayor, representaron no solo una unión sentimental, sino también una alianza política estratégica entre dos familias influyentes. Los esponsales, una ceremonia formal y solemne, simbolizaban el compromiso de ambas familias y el inicio de una nueva etapa en la vida del joven. La elección de Faustina no fue casual. Provenía de una familia noble y respetada, con conexiones políticas que reforzarían la posición de Marco dentro de la élite romana. Este compromiso marcó un punto de inflexión para Marco Aurelio, pues de ser un joven estudiante y aprendiz, comenzó a asumir responsabilidades propias de un adulto comprometido no solo con su familia, sino también con el destino de Roma. La iniciación pública y los esponsales fueron, por tanto, mucho más que simples rituales. Representaron la consolidación de su identidad social y política, al tiempo que sentaron las bases para su futuro como emperador. En este periodo, Marco continuó afianzando los valores de disciplina, lealtad y deber, tanto en el ámbito privado como en el público, valores que lo acompañarían durante toda su vida y que quedarían reflejados en su legado como gobernante sabio y justo. Entre los años 136 y 138 después de Cristo, Roma vivió uno de sus momentos más decisivos en cuanto a la sucesión imperial, un proceso que marcaría profundamente el futuro del imperio. La figura central en esta etapa fue el emperador Adriano, quien, con una visión pragmática y política, decidió adoptar a Antonino Pío como su sucesor, bajo la condición de que éste a su vez adoptara a dos jóvenes prometedores, Marco Aurelio y Lucio Vero. Esta triple adopción fue una estrategia cuidadosamente diseñada para garantizar la estabilidad y continuidad del poder, evitando disputas internas y asegurando que el trono recayera en manos de individuos preparados y leales. Marco Aurelio, aún joven, se encontraba en ese momento en una posición privilegiada, no solo por su ascendencia noble, sino por su reputación creciente como hombre virtuoso y disciplinado. La adopción legal significaba mucho más que un simple acto formal. Implicaba la transferencia de derechos, la asunción de responsabilidades y el compromiso de mantener y fortalecer el legado imperial. Para Marco Aurelio, este acto representó el reconocimiento oficial
de su destino como futuro emperador, así como el inicio de una nueva etapa en su vida pública. Antonino Pío, el nuevo emperador, tras la muerte de Adriano en 138 después de Cristo, asumió el poder con un gobierno caracterizado por la paz y la estabilidad, pero también con la firme intención de preparar a sus herederos para el desafío que implicaba gobernar un imperio tan vasto y complejo. Bajo su tutela, Marco Aurelio y Lucio Vero recibieron una educación política más intensa y comenzaron a involucrarse en la administración estatal. La adopción también tuvo un componente simbólico importante. Representaba la unión de familias, la continuidad del poder y el compromiso de gobernar con justicia y sabiduría. En este contexto, Marco Aurelio empezó a consolidar su imagen pública, participando en actos oficiales y fortaleciendo sus redes políticas dentro del Senado y la élite romana. No obstante, esta sucesión pactada no estuvo exenta de tensiones. Lucio Vero, aunque adoptado junto a Marco Aurelio, siempre mantuvo una relación ambivalente con su coheredero, que más adelante se reflejaría en la dinámica del poder compartido. Sin embargo, en esos primeros años, ambos jóvenes recibieron el respaldo necesario para desarrollarse como futuros líderes. La importancia de estas adopciones radica en que marcaron el inicio de la dinastía, conocida como la de los 5 buenos emperadores, un periodo considerado como una de las etapas más prósperas y estables de Roma. Marco Aurelio, con su carácter reflexivo y filosófico, estaba destinado a ser no solo un gobernante poderoso, sino también un símbolo de sabiduría y virtud. Así, la sucesión de 136 a 138 después de Cristo no fue solo un cambio de mando, sino la cimentación de un legado que influiría en la historia del imperio durante décadas. Marco Aurelio, ya en camino a convertirse en emperador, comenzaba a prepararse para los retos de un gobierno complejo y exigente, con la firmeza y el sentido del deber que definirían su vida. Tras la adopción oficial y la consolidación de su posición como heredero al trono, Marco Aurelio comenzó a asumir una serie de cargos públicos que le permitirían adquirir experiencia política y administrativa en el complejo entramado del poder romano. Este periodo, comprendido entre los años 139 y 145 después de Cristo, fue fundamental para su formación como líder y para ganar el respeto de la clase dirigente. El primer cargo público que desempeñó Marco Aurelio fue el de cuestor, una magistratura menor pero esencial en la carrera política romana. Como cuestor, su función principal era supervisar las finanzas del Estado y asistir en tareas administrativas del Senado. Este puesto le ofreció una visión clara de la gestión económica y la burocracia del imperio, además de acercarlo a las dinámicas políticas internas. Durante estos años, Marco Aurelio también comenzó a participar activamente en las sesiones del Senado, donde su comportamiento y discurso reflejaban ya una mezcla de prudencia y firmeza, cualidades que más tarde lo caracterizarían como emperador. Su actitud reservada pero determinada le ganó el reconocimiento de sus colegas y superiores. Posteriormente,
Ascendió al cargo de edil, responsable de la supervisión del orden público, la organización de juegos y festividades, así como del mantenimiento de infraestructuras públicas. Esta función, aunque práctica, reforzó su contacto con la población y le permitió entender mejor las necesidades sociales y políticas del imperio. Su carrera continuó con la pretoría, cargo que le otorgó autoridad judicial y mayores responsabilidades en la administración del Estado. Como pretor, Marco Aurelio pudo desarrollar su sentido de la justicia y su compromiso con la equidad, aspectos que formarían parte de su legado filosófico y político. Durante este periodo, también inició su participación en misiones diplomáticas y militares menores, lo que le brindó una formación integral, no solo en política interna, sino en las complejidades de la política exterior romana. Estas experiencias tempranas fueron cruciales para su posterior capacidad de liderazgo en tiempos de crisis. Además de los cargos formales, Marco Aurelio mantuvo una actitud constante de estudio y reflexión, combinando sus responsabilidades públicas con la profundización en la filosofía y el autoconocimiento, algo poco común en la élite romana, pero esencial para su identidad como emperador filósofo. Este primer tramo en la vida pública de Marco Aurelio consolidó no solo su habilidad administrativa y política, sino también su imagen de hombre íntegro y dedicado al servicio del Estado. Sus primeros cargos fueron, sin duda, el escenario donde empezó a forjarse el temperamento y la sabiduría que marcarían su reinado. Durante su juventud, Marco Aurelio no solo se dedicó a la política y las responsabilidades públicas, sino que cultivó un profundo interés por la filosofía, especialmente por la escuela estoica, que influiría decisivamente en su vida y gobierno. Este período de filosofía avanzada marcó un punto de inflexión en su desarrollo personal, moldeando su carácter y su visión del mundo. Bajo la tutela de destacados maestros, como el filósofo Sexto de Queronea, Marco Aurelio se adentró en las enseñanzas estoicas que enfatizaban la razón, la virtud y el dominio sobre las pasiones. Para él, la filosofía no era solo un ejercicio intelectual, sino una guía práctica para vivir de manera justa, serena y acorde con la naturaleza. Los principios estoicos de aceptación del destino, autocontrol y compromiso con el bien común resonaban profundamente con la responsabilidad que Marco sentía hacia Roma y su pueblo. Este enfoque filosófico le permitió enfrentar los desafíos de la vida con fortaleza interior y ecuanimidad, valores que aplicaría durante su reinado. En estos años de aprendizaje avanzado, Marco Aurelio comenzó a escribir reflexiones que más tarde formarían parte de su obra más célebre, las Meditaciones. Estos escritos, aunque personales, reflejan la constante lucha interna por mejorar como ser humano y gobernante, y ofrecen un testimonio único sobre cómo la filosofía puede ser un soporte en la vida cotidiana. La juventud de Marco Aurelio, por tanto, fue un tiempo de intensa formación intelectual y moral, donde la filosofía avanzada se convirtió en el pilar que sustentaría todas sus decisiones y acciones futuras. Su capacidad para combinar la teoría filosófica con la práctica política lo distingue como uno de los líderes más sabios de la antigüedad. La juventud de Marco Aurelio
Fue un período fundamental de formación integral, donde la nobleza de su linaje se unió a una educación rigurosa y a un profundo compromiso filosófico. Estos años tempranos no solo lo prepararon para asumir cargos públicos, sino que le brindaron las herramientas internas necesarias para enfrentar con sabiduría las complejidades del poder. A través del estudio constante y la reflexión, Marco Aurelio desarrolló una visión del mundo basada en la razón, la virtud y la responsabilidad, principios que no solo guiarían su vida privada, sino también su gobierno y legado. La filosofía estoica, que tanto abrazó, le ofreció un refugio ante las incertidumbres y las pruebas que el destino le depararía. Este equilibrio entre pensamiento y acción, entre el ideal y la realidad, es lo que hace de Marco Aurelio una figura excepcional en la historia. Su vida nos recuerda que el liderazgo no es solo una cuestión de poder, sino de integridad y esfuerzo continuo por el bien común. Ahora que hemos explorado sus orígenes, formación y primeros pasos en la esfera pública, estamos listos para adentrarnos en la etapa en la que Marco Aurelio comienza a asumir mayores responsabilidades y desafíos dentro del Imperio Romano. Descubriremos cómo su carácter y filosofía se ponen a prueba en el difícil contexto político y militar de su tiempo. Así, la historia de Marco Aurelio continúa, con la promesa de revelar no solo a un emperador, sino a un hombre que, a través de la sabiduría y el esfuerzo, dejó una huella imborrable en la humanidad. Marco Aurelio comenzó a consolidar su lugar dentro de la estructura política del Imperio Romano gracias a su linaje y a la influencia de su padre adoptivo, Antonino Pío. En el año 145 después de Cristo, fue adoptado formalmente por Antonino, lo que lo colocó en la línea directa de sucesión imperial. Sin embargo, a diferencia de otros emperadores, Marco Aurelio no buscó el poder con ambición desmedida, sino que aceptó la responsabilidad con un profundo sentido del deber y la humildad que lo caracterizarían toda su vida. Durante el correinado con Lucio Vero, su hermano adoptivo, Marco Aurelio compartió el gobierno del imperio en un sistema poco común en Roma, basado en la confianza y la cooperación. Esta etapa fue clave para que ambos emperadores gestionaran las complejidades del vasto imperio, enfrentando desafíos tanto internos como externos. A pesar de que Lucio Vero tuvo un papel más activo en asuntos militares, Marco Aurelio dedicó gran parte de su tiempo al estudio y la reflexión filosófica, reforzando su reputación como un líder pensante y justo. La convivencia entre ambos emperadores también mostró una faceta más humana y menos autoritaria del poder imperial. Cuando Lucio Vero falleció en el año 169 después de Cristo, Marco Aurelio quedó como único emperador. Su reinado, sin embargo, estuvo marcado por una serie de crisis profundas que pusieron a prueba su temple y capacidad de liderazgo. Enfrentó guerras prolongadas en las fronteras norteñas del imperio,
especialmente contra los pueblos germánicos que amenazaban con invadir las tierras romanas. Además, una devastadora plaga conocida como la peste antonina azotó la población, causando estragos en la sociedad y debilitando la economía. A pesar de estas adversidades, Marco Aurelio se mantuvo firme, guiado por su filosofía estoica que le enseñaba a aceptar la naturaleza cambiante de la vida con serenidad y disciplina. Escribió sus célebres meditaciones durante estas campañas militares, un diario íntimo en el que reflexionaba sobre la virtud, el deber y la mortalidad. Estas reflexiones nos revelan un emperador no solo preocupado por la grandeza del imperio, sino también por su crecimiento personal y moral en medio de la dificultad. Su reinado es un testimonio de cómo el poder puede coexistir con la sabiduría y la humildad. Los últimos años de Marco Aurelio estuvieron marcados por un cansancio físico y emocional que reflejaban las duras condiciones bajo las que gobernaba. La guerra continua en las fronteras del Danubio agotó no solo a sus legiones, sino también al propio emperador. A pesar de la fatiga y la enfermedad, Marco Aurelio nunca abandonó su compromiso con el imperio ni con los ideales que había cultivado desde joven. La muerte de varios de sus hijos, incluyendo a su hijo adoptivo y sucesor Cómodo, le causó un dolor profundo, aunque nunca permitió que el sufrimiento afectara su sentido del deber. En el año 180, después de Cristo, durante una campaña militar en la región de Vindobona, actual Viena, Marco Aurelio falleció. Su muerte puso fin a una de las etapas más significativas del Imperio Romano, no solo por su habilidad política y militar, sino por el ejemplo de un gobernante filosófico que buscó la justicia y la virtud, incluso en los momentos más oscuros. Su legado trascendió las fronteras del tiempo, inspirando a generaciones futuras a entender el liderazgo como una responsabilidad ética y a valorar la reflexión interior como parte fundamental del poder. La vida de Marco Aurelio nos recuerda que el verdadero poder no reside en la fuerza ni en la autoridad, sino en la sabiduría, la humildad y la constancia para enfrentar los desafíos con serenidad. Te invito a reflexionar sobre su ejemplo y a aplicar sus enseñanzas en tu propia vida. Cultiva la virtud, mantén la calma ante la adversidad y nunca dejes de buscar el crecimiento personal. Si este viaje por la vida y filosofía de Marco Aurelio te ha inspirado, suscríbete, comparte este video y acompáñame en futuras exploraciones que nos ayuden a vivir con más intención y propósito. Juntos podemos aprender de la historia para construir un presente más consciente y valiente.